Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí como todos los martes. Veo que hoy, vaya, pues el día de hoy, 23 de diciembre, ya mañana es Nochebuena. Vaya, somos 14 los conectados. Bienvenidos aquí a los 14. Veo a Ana, veo a Armando, veo a Arturo, a Carlos, a Concepción, a Belia también, a Isabel, a Norma, a Pau. Bienvenido, Pau. A PC, a Randy. Hola Randy, a Ruth, ¿cómo estás Ruth? Y a Samuel, bienvenidos aquí vaya, pues al estudio bíblico de todos los martes a esta hora, que es las 8 de la noche, hora del centro del país. Rápidamente me presento para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo 9 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí ya tengo mi familia. Am, y fuera de mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo normal, porque pues, yo tengo un trabajo secular, vamos a decirlo así. Me dedico un poco a predicar la palabra uno a uno a través de Facebook y WhatsApp. Y aparte también, vaya, pues a este estudio bíblico, lo que son los martes. El objetivo aquí es leer el Evangelio, principalmente. Leer directamente la Biblia, versículo por versículo, o sea, yéndonos así en orden tal cual. Comentar sobre los versículos, o sea, cada vez estar haciendo pausas y comentar. Y básicamente saber lo que es la palabra de Dios, pero a primera mano, directamente de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque obviamente pues hay muchas iglesias, congregaciones, grupos, inclusive muchas cuestiones ahí por internet, donde empiezan a haber teorías y mensajes que a veces no van realmente acorde a lo que dice la Biblia, lo que está oficialmente registrado. Entonces siempre es muy importante nosotros como seguidores de Jesús leer la Biblia de manera directa, siempre tomarse el tiempo de leerla. Yo sé que es un libro grande que toma, vaya, pues mucho tiempo en completar, pero siempre es muy importante leerlo primera mano. Y poco a poco, em, a veces ustedes mismos se van a dar cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Estas cuestiones que me dijeron en alguna congregación, en algún grupo, como que no va alineado con lo que estoy leyendo aquí. Entonces siempre es muy importante leerlo, así, primera mano. Y pues básicamente es esto, el estudio dura 1 hora y los últimos 10 minutos es para hablar sobre algún tema de manera abierta y obviamente pues ya podemos compartir todos ahí, vaya, pues el micrófono para poder hablar. Vamos a iniciar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por este 23 de diciembre, primeramente por nuestra familia, nuestros amigos y por esta Navidad que se acerca, Señor. Muchísimas gracias y te recordamos también por el nacimiento tuyo, Señor. Que bien sabemos que no fue específicamente un 25 de diciembre, pero nosotros lo usamos para recordarte, Señor. Y más que todo, aparte de tu nacimiento, también recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Muchas gracias por todo. El día de hoy te pedimos nuevamente que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que nos puedas dar entendimiento de tu palabra, de esa palabra que se escribió hace 2000 años cuando tú estabas aquí en vida, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, para darles un preámbulo, hemos leído los 4 libros del Evangelio, que esos son los 4 libros que describen la vida de Jesús en la Biblia. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, escrito por 4 diferentes personas. Son el testimonio de 4 diferentes personas, cada uno obviamente ligeramente diferente, porque al final del día son autores diferentes que describen los eventos de manera diferente también. Pero últimamente el mensaje es el mismo, los milagros que hizo Jesús, su ministerio, sus lecciones y últimamente su sacrificio en la cruz y su resurrección. Estamos ahorita en el libro de Lucas, lo estamos empezando. Sí, entonces ya leímos el libro de Mateo, que es el primero, el libro de Marcos, que es el segundo, y ahorita estamos con el libro de Lucas. Es un libro que es más largo que los otros 4. Realmente ninguno de esos 4 libros es largo. Te tardas como 2 horas cada uno en completar. Sin embargo, este es vaya, pues posiblemente el más largo de los 4. Es un poquito más largo que el resto. Lucas, como habíamos hablado anteriormente, él es discípulo del apóstol Pablo. Entonces vamos a decirlo así como si fuera una especie de segunda generación, es discípulo del apóstol Pablo. De esos 4 libros, Mateo fue discípulo directo a Jesús, o sea, Mateo conoció a Jesús y habló con él, estuvo con él en su ministerio. Marcos es discípulo del apóstol Pedro, entonces ahí estamos hablando igual de una segunda generación. Sí, puede ser que Marcos sí haya conocido a Jesús, porque lo que se sabe históricamente es que vaya, pues la, la, la última cena se celebró en su casa, es lo que se asume históricamente, entonces posiblemente sí haya haber conocido a Jesús. Sin embargo, vamos a decirlo si es una segunda generación, porque es discípulo del apóstol Pedro, y luego Lucas, que es el discípulo del apóstol Pablo, igualmente una segunda generación,
Y luego está el último libro de Juan, que ese sí fue discípulo directo a Jesús. Entonces tenemos dos libros escritos por testigos oculares que conocieron a Jesús, estuvieron con él, estuvieron conviviendo con él, y otros dos libros que fueron discípulos de discípulos, o sea, unas segundas generaciones. Ujú. Entonces estamos con el libro de Lucas. Lucas, como lo hemos empezado a leer, él escribe de manera más precisa que los demás. ¿Por qué razón? Lucas era médico de profesión. Entonces, como era una persona preparada académicamente, profesional, él al escribir es muy preciso en los lugares, muy preciso en los tiempos, en describir la situación. Ese es básicamente, este evangelio, este libro que él escribió, va dirigido a una persona que se llama Teófilo, que él lo menciona, como lo leímos ahí el martes pasado. Esta persona, Teófilo, se asume que era una persona romana que a lo mejor no conocía mucho sobre la palabra de Dios. Entonces, podemos asumir que está dirigido pues al, a las personas que no eran judías, vamos a decirlo así. Al igual, Teófilo significa amigo de Dios, entonces puede ser que a lo mejor la palabra Teófilo haya sido dirigido hacia los cristianos de aquel entonces, pero bueno, se asume que hay una persona que se llama Teófilo. Entonces, esa es vaya, el Evangelio de Lucas se enfoca mucho en los milagros, posiblemente porque como Lucas era médico, pues a él le llamaban mucho la atención los milagros, o sea, pues a nivel ciencia, vamos a decirlo así. A él le llamaba mucho la atención eso. Entonces se enfoca mucho en los milagros y es muy buen evangelio. Vamos a comenzar a leer desde donde nos quedamos, que es el capítulo 2. Voy aquí a compartir pantalla como siempre. Aquí nomás los voy a poner para que se vean todos aquí. Perfecto. Entonces estamos en el capítulo 2, versículo 8. Estamos pues, en la cuestión del nacimiento de Jesús, porque apenas está iniciando lo que es el libro. Sí, solamente son dos libros que tocan el nacimiento de Jesús. El primero, el libro de Mateo, y Lucas también toca el nacimiento de Jesús. Pastores y ángeles, versículos 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Vemos como siempre que se aparece un ángel, de alguna manera toda la gente se asusta un poco, posiblemente porque ha de ser visualmente muy impresionante. Yo me imagino, si algún día se me aparece un ángel, pues sí, como dicen, voy a estar sacado de onda. Entonces los pastores estaban aterrados, posiblemente, oye, ¿qué es esto? Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por lo siguiente, por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Entonces el ángel está diciendo a los pastores que ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías, y lo van a encontrar envuelto en un pesebre. Recordemos que un pesebre, porque lo vemos en los nacimientos, ahí que ponen más que todo en estas fechas navideñas, lo ven así como si fuera una especie de cunita, pero un pesebre era donde comían los animales. En otras palabras, si han visto caballos o vacas que comen así en algún lugar, bueno, ese era el pesebre. Ahí estaba Jesús en un pesebre, en un lugar donde comían animales. Imagínate tanta humildad que, vaya, pues, que tenía Dios, básicamente al mandar a su hijo y que naciera en un pesebre, muy diferente a como nacen los reyes hoy en día, en grandes hospitales, en palacios llenos de riqueza alrededor. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, nació y estaba en un pesebre donde comían los animales, bien distinto como nos imaginamos la llegada de un gran rey. Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra, para aquellos en quienes Dios se complace. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, que es una ciudad chiquita. Inclusive hoy en día es una ciudad muy chiquita, si lo ven ahí en Google Maps. Bethlehem, vaya, pues Bethlehem es un nombre vaya, pues en inglés. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, vamos a decirlo así, pues los padres humanos de Jesús. Sí, ahí estaba el niño acostado en el pesebre.
Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los escucharon todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Definitivamente, pues ella, por ser la madre de Jesús, pues se las guardaba todos estos hechos, todos estos acontecimientos que hemos leído, así pues en su corazón y pensaba mucho en ellos. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Entonces vemos ya finalmente lo que es el nacimiento de Jesús, porque lo hemos estado leyendo durante estos días. Sí, vemos que ya hasta los pastores se van a Belén, donde estaban José y María. Oficialmente vaya, pues se determina que Belén fue pues el pueblo donde nació Jesús. Sí, entonces así era. ¿Por qué Belén específicamente? José y María pues eran más o menos originarios de Nazaret. Sin embargo, vaya, recordemos que tanto José y María tuvieron que viajar a Belén para ser censados, para contar la población de Israel. El emperador romano quería saber más o menos qué población había en toda esa zona de Israel y pidieron a todas las personas que se fueran a sus ciudades de origen, o sea, donde eran originalmente sus familias. Y José, pues su ciudad de origen era Belén. Él por ser, vaya, por ser descendiente del rey David, de donde David era, él tenía que ir a Belén y es por eso que ahí nació Jesús. Posiblemente durante el tiempo de ese censo específicamente. Presentación de Jesús en el templo. Versículo 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, recordemos que la circuncisión era una tradición judía para marcar, oye, es que este es uno de los hijos de Abraham. Sí, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Recordemos que el ángel mencionó ese nombre a María específicamente, entonces ya tenía ese nombre. Y en esa circuncisión, vaya, pues que hacían los judíos, era como una especie como de, vamos a decirlo así, era como el evento oficial donde te presentaban y ya te daban tu nombre oficialmente. Vamos a decirlo, si es como que aquí cuando ya te registran y te dan tu acta de nacimiento, como que toda la formalidad, obviamente después de que naces a los pocos días, es igual. O sea, este ritual de la circuncisión era para los bebés varones como el evento oficial donde ya te presentaban y ya te daban oficialmente tu nombre. Versículo 22. Luego llegó el templo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Recordemos que este sacrificio de animales se usaba, vaya, pues en aquel entonces, hace 2000 años, o sea, en aquella época, sí, normalmente tendrían que ser, bueno, pues animales puros, sin mancha, o sea, bien, pero recordemos que todos esos sacrificios de animales, tanto de corderos como de palomas, sí, últimamente era un símbolo que ahorita estas personas no sabían, bueno, pues hace 2000 años, pero era un símbolo porque para matar el pecado necesitabas matar un animal y derramar sangre, un animal puro, sí, por los pecados. Ahora, el sacrificio más grande que nosotros hemos recibido es el sacrificio del mismo Jesús. Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sí, sin pecado, que derramó sangre, se sacrificó. Entonces, siempre que ven esa parte de los animales sacrificados, que yo sé que a muchas personas les causa un poquito así de, vaya, pues de cuestión lo de la muerte de los animales, recordemos que es un símbolo que dejó Dios específicamente en aquel entonces en el Viejo Testamento, significando ese sacrificio, esa sangre que últimamente nosotros necesitamos para sanar nuestros pecados. Ya no necesitamos sacrificar animales, porque ya Jesús, el Cordero perfecto sin mancha, dio su vida por nosotros y derramó esa sangre por nosotros. Profecía de Simeón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Sí, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Entonces, me imagino que era una persona posiblemente ya grande, ¿sí? Donde pues él tenía esa promesa del Espíritu Santo que él iba a poder ver bueno, es el Mesías. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De alguna manera
O sea, el Espíritu lo guió al templo. No sé si a lo mejor, o sea, a lo largo de su vida les ha pasado algo por el estilo donde de repente el Espíritu te guía. Entonces, de alguna manera, el Espíritu guió a esta persona, Simeón, al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permita ahora que tu siervo muera en paz. Posiblemente era una persona grande por lo mismo, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es gloria de tu pueblo Israel. Entonces aquí vemos las palabras de Simeón, pero hay que prestar atención lo que él está diciendo. Dice, Señor soberano, si fuera un rey. Sí. Entonces, he visto tu salvación. Ella está hablando de una salvación específicamente, la que preparaste para toda la gente. Sí. Esto es muy importante porque Jesús vino para toda la gente, no solamente para el pueblo de Israel o para un grupo selecto de personas, es para toda la gente, para todo el mundo. Y Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, a todo el mundo, a toda la gente. Versículo 33. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Va a haber alboroto, sí. Y también el ascenso de muchos vaya, pues de muchos otros. Va a haber tumulto, va a haber movimiento. Muchos de los que estaban así altos, bien parados, se van a caer y de los que estaban humildes, abajito, se van a exaltar. Como siempre hemos visto en las palabras de Jesús, se resume, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los que estaban arriba, con riquezas y poder y todo, se van a ir para abajo. Y los que eran humildes de corazones, pero servían a Dios, se van a ir para arriba. Sí. Eso lo vemos en diferentes partes del Evangelio, ese mensaje. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Sí, obviamente no toda la gente va a estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Va a ser extremadamente controversial. Ahorita ya lo aceptamos más culturalmente en muchos países del mundo. Sin embargo, en aquel entonces recordemos que eran enseñanzas totalmente nuevas y pues más que todo para los judíos. Era totalmente algo nuevo. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Entonces, de alguna manera, las enseñanzas de Jesús, cuando él empiece su ministerio ya que sea adulto, va a sacar el corazón de muchas personas, tanto corazones buenos como corazones malos. Vamos a ver los dos tipos de gente. Vamos a decirlos. Y va a ser una espada que va a atravesar tu propia alma. De alguna manera va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo está tu corazón? Va a probar tu alma. ¿Sí? Profecía de Ana, versículo 36. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Entonces, posiblemente Ana estuvo viuda pues muchos años, porque si se casó y su esposo falleció a los 7 años y ella ya era muy anciana, posiblemente tuvo muchos años de viuda. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía al templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Recordemos que el Mesías en la filosofía judía, para ellos él iba a ser como un gran rey que iba a rescatar a Israel. En ese momento específico, muchísimas personas pensaban que se iba a independizar de lo que era el Imperio Romano. Recordemos que en aquel entonces Roma estaba gobernando la parte de Israel. Más o menos imaginamos como México y los españoles, cuando los españoles gobernaban ahí México en aquel entonces. Era algo parecido, donde estaba la gente de Israel, los judíos, pero eran los romanos, o sea, extranjeros, o sea, el imperio romano pues, que se estaba esparciendo en el mundo y más que todo en esa zona, que estaban gobernando. Y muchos judíos asumían, el Mesías va a ser un gran rey, imagínate como un Don Miguel Hidalgo o José María Morelos y Pavón, que nos va a independizar de Roma, que se va a levantar en armas. Eso era la idea que muchos tenían del Mesías, que iba a ser un gran rey. Pero obviamente eso no fue así, y eso lo vamos a leer más adelante. Una vez que los padres de Jesús cumplieron todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea.
Recordemos esa parte de Nazaret, es una ciudad, pueblo, vamos a decirlo así. Sí, que está pues al norte de Israel, o sea, de toda esa zona en particular. También pueden ver vaya, pues el pueblo de Nazaret por Google Maps, por si de repente tienen curiosidad. Realmente es un lugar pequeño, pero hoy pueden echarle un vistazo de cómo se ve hoy en día. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. De alguna manera vemos que ese niño, pues obviamente pues, va creciendo, era un bebé, va creciendo, se va desarrollando sano y fuerte, ¿sí? Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Muchos historiadores creen que Jesús, pues era físicamente, traía buenos atributos pues, en el aspecto que era físicamente fuerte, vamos a decirlo así. ¿Por qué razón? Por esta situación que decía, el niño crecía sano y fuerte y aparte que en su ministerio él viajaba muchísimo, constantemente, por largos días. Entonces definitivamente era una persona pues que tenía mucho guante, vamos a decirlo así. Muchos historiadores creen eso. Definitivamente no era persona que tenía alguna discapacidad física o que era débil o algo por el estilo. Ah, entonces, pues para que sepan lo que es ese detalle que el que los historiadores asumen en base a la información que tenemos. Jesús habla con los maestros. Versículo 41. Ya vemos aquí que pues va a pasar el tiempo. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Era un festival que se celebraba en la ciudad principal de aquel entonces, Jerusalén, para celebrar la Pascua. La Pascua de los judíos específicamente era la celebración cuando Moisés liberó pues al pueblo judío de Egipto. Recordemos ese libro de Éxodo de aquí del Antiguo Testamento. Entonces los judíos iban a celebrar esa Pascua. Imagínense como el equivalente al Día de la Independencia, vamos a decirlo así, cuando los judíos salen de Egipto. Y recordemos, porque a veces leemos la Biblia y pensamos que todos van así como que, ay, mira, pues todos se conocen o vaya, fue todo seguido. Realmente la Biblia fue escrita pues, en un plazo de 1500 años aproximadamente, del primer libro hasta el último. Y Moisés propiamente fue aproximadamente 1500 años antes de Jesús, o sea, fue muchísimo tiempo atrás. Sí. Cuando Jesús tenía 12 años, o sea, ya era niño grande, adolescente más o menos, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, que era vaya, pues, su pueblo de origen. Pero Jesús se quedó en Jerusalén, perdón, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta. Como la película de Home Alone, imagínense así como que fueron aquí a la Pascua, a Jerusalén, y de alguna manera se regresaron y los papás estaban ahí, vaya, un poquito descuidados y dejaron al niño en Jerusalén. Vaya barbaridad. Sí. Así como la película de Home Alone, donde se van así de vacaciones y vaya, se le olvidan al niño. Porque creyeron que estaban entre los otros viajeros. De alguna manera, cuando viajaban a esas festividades, viajaban cantidad vaya, pues de gente, entonces de alguna manera asumimos que iban como una especie de caravana o con un grupo viajando. Ujú. Pero cuando se hizo de noche, no parecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Imagino que estaban así, híjole, ¿dónde está el niño? Versículo 45. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Uf, y qué imagino ahí. O sea, te vas a otra ciudad a buscar a tu hijo y luego Jerusalén pues era grande pues, en aquellos tiempos. 3 días después, imagino que no podían dormir, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. De alguna manera Jesús era un niño muy dotado en conocimiento, más que todo en conocimiento espiritual y de Dios. Entonces vemos aquí cómo los padres lo encontraron 3 días después, que se les perdió ahí en Jerusalén. Estaba en el templo hablando con los maestros y los religiosos y los estaba cuestionando, les estaba haciendo preguntas, andaba contestando, ¿sí? Y todos estaban asombrados de su entendimiento. Ya era un niño muy joven, de solamente 12 años. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O sea, de Dios Padre, que es el templo, porque ahí estaban específicamente el templo. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. De alguna manera dijo, oh, pues casa de su padre, a lo mejor no entendieron. Ahí está simbolizando, yo soy hijo de Dios, mi padre es Dios. Ujú. Luego regresó con sus padres a Nazaret
y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. De alguna manera, todos esos recuerdos, pues ella siempre los mantuvo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, tanto físicamente como en sabiduría, y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces ese niño nació, ya vemos aquí lo que es esta historia cuando él tenía 12 años y posteriormente siguió, vaya creciendo hasta ser adulto. Específicamente aquí Lucas, este libro de Lucas es el único libro del Evangelio que relata, bueno, es un poquito como una historia de la vida de Jesús fuera de cuando era adulto. Como sabemos, Mateo y Lucas describen el nacimiento, pero solamente Lucas describe esta historia de cuando Jesús era un niño de 12 años. Muchas veces estos años vaya, pues, que argumentan las personas desde que nació Jesús hasta su año 30, tienes una edad pues ya avanzada, realmente no sabemos mucho de la vida de Jesús, o sea, en la historia. Lo poco que sabemos es, por ejemplo, esta historia, sabemos que ellos primeramente se fueron a Egipto, luego posteriormente se regresaron a Nazaret, que era, vaya, pues el lugar de donde era José y María, y ahí es donde, pues creció Jesús y donde él era, él propiamente era Jesús de Nazaret, así se le decía o vaya, se le conocía. Realmente no tenemos vaya, pues muchas historias de la vida de Jesús, pero bueno, esto es lo que se conoce de él, vaya, pues de su vida. Obviamente sabemos que tanto José como Jesús eran carpinteros propiamente, entonces trabajaban con madera. Ahora, en aquel entonces, esa palabra carpintero, a veces, y más que todo hace 2000 años, a veces no era solamente madera, también argumentan los historiadores que a veces podían trabajar con piedra, por ejemplo. Pero bueno, se le conoce que eran carpinteros. Vamos a asumir que a lo mejor vaya, pudieran haber trabajado con otros materiales como piedra, pero bueno, pues eran de la clase trabajadora, vamos a decirlo así. Vamos a continuar ahora con el capítulo 3 de Lucas. Y ya vamos a iniciar ya pues un poco con el bautizo y con el inicio del ministerio de Jesús que inició a los 30 años, ya cuando Jesús obviamente ya estaba grande. Juan el Bautista prepara el camino. Versículo 1. Era el año 15 del reinado de Tiberio. Y ahorita voy a tocar ese tema. Bueno, pues el reinado de Tiberio, que era un emperador romano, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Perdón, porque las palabras son un poquito difíciles. Anas y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces, vamos a ver un poquito Lucas. ¿Cómo podemos ver Lucas? Que es muy descriptivo, Lucas con los lugares, describe muy bien los lugares. También Lucas hace su mejor esfuerzo para decir, oye, ¿sabes qué? El bautizo de Jesús fue a los 15 años del reino de Tiberio. Recordemos que en aquel entonces, obviamente Jesús pues tenía pocos años de vida y no teníamos pues todavía los años como ahorita, el año 2025 después de Cristo, cuestiones así, eso no existía en aquel entonces, pero él usa esta referencia, decía, Jesús fue bautizado pues, en el año 15 del reinado pues, de Tiberio, que era el emperador de todo el imperio romano. Ahora, como cualquier imperio, o vamos a decirlo así, como si fuera una especie de país, tiene ciertas divisiones. Como si fuera México, tiene los estados y luego tiene las ciudades. Entonces, Tiberio era en aquel entonces el emperador romano. Luego Poncio Pilato era gobernador de Judea. Sí, como si fuera el gobernador de un estado, vamos a decirlo así, Judea, que era esa zona principal de Israel. Herodes Antipas gobernaba al norte, Galilea y Nazaret, ¿sí? Entonces gobernaba por donde vivía Jesús, ¿sí? Y luego ya habían otros gobernantes. Ahora, vamos a recordar esto, ¿sí? Para que vean un poquito el contexto histórico. En el libro de Mateo se habla de un rey de Herodes que quiso matar a Jesús cuando Jesús iba a nacer o que estaba muy niño. Sí, ese rey de Herodes era el papá de Herodes Antipas. Entonces estaba ese rey de Herodes que gobernaba sobre todo Israel en aquel entonces cuando nació Jesús, gobernaba sobre todo Israel. Era un rey judío pero que estaba al servicio del Imperio Romano. De algunas maneras, Roma no gobernaba personalmente en cada uno de los pueblos, sino a veces dejaba a los mismos gobernadores ahí, pero siempre y cuando sirvieran al Imperio Romano. Decir, oye, ¿sabes qué? Mira, pues tú rey, aquí vaya, pues tú eres rey judío, pero como quieras tú vas a obedecer.
vaya, pues nuestros órdenes. Entonces, esos eran esos reyes judíos. Entonces, ese Herodes, bueno, es el rey papá, sí, gobernaba sobre toda esa zona de Israel cuando Jesús nació. Vaya, pues ese rey papá se muere, como, vaya, como sabemos, y luego ya la zona, vaya, pues toda esa zona de Israel se divide en diferentes fracciones, como lo podemos ver. Judea, que es la zona principal, Galilea, que es la zona del norte, y hay otras zonas igual. Todas fueron divididas vaya, pues se pasaron a sus hijos o familiares cercanos de Herodes papá. ¿Qué pasó en esa zona de Judea? Esa zona de Judea era muy levantista. ¿A qué me refiero? A que siempre estaban peleando contra los soldados romanos, querían independencia. Los judíos ahí querían independencia del Imperio Romano. ¿Y qué hizo el Imperio Romano? Mandó Poncio Pilato. Decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a mandar a uno de nosotros personalmente para que gobierne ahí y que le esté echando ojo ahí, porque era una zona muy conflictiva. Entonces, Poncio Pilato era romano, literalmente representante vaya, pues, el imperio, y estaban estos reyes judíos que eran pues hijos o familiares de Herodes papá. Entonces estaba Herodes Antipas, que era el hijo de, vaya, pues, de Herodes papá, y todos esos eran reyes judíos, pero recordemos que eran reyes títeres, o sea, en el aspecto de que no eran reyes independientes, sino todos como, vaya, pues, todos como quiera tenían que, pues que responder a lo que era el imperio romano. Entonces, era así un poquito la estructura de cómo estaba en aquel entonces. Ujú. Vamos aquí, vaya, versículo 2. Anas y Caifás eran los sumos sacerdotes que eran los de las posiciones más altas ahí vaya, pues en la religión judía, vamos a decirlo así. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que lo leímos el martes pasado, que vivía en el desierto. De alguna manera, Juan siempre vivía como en las afueras de las ciudades, en el desierto. Muchos pensaban a lo mejor que estaba un poquito loco y siempre se vestía medio raro, cuestiones así. Entonces, Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando la palabra, bueno, vaya, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonadas. Ese era el ministerio de Juan, estar afuera de las ciudades en el desierto, estaba principalmente ahí en la zona del río Jordán, bautizando a la gente, y básicamente era el mensaje que él estaba dando: arrepíntense de sus pecados, sí, para que Dios los perdone. Era el mensaje principal que él decía, sí. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: una voz que clama en el desierto, o sea, la voz de Juan: preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. De alguna manera, el libro de Isaías, que es un libro del profeta Isaías, que escribía muchas cosas que iban a suceder en un futuro. Sí, de alguna manera él decía, hay una voz en el desierto que es la voz del Juan el Bautista, que él iba a preparar el camino, iba a abrir el camino. De alguna manera, esa fue la labor de Juan en el mundo, de Juan el Bautista, que fue abrir el camino para la venida de Jesús. Fue como darle esa introducción, vamos a decirlo así. Ujú. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, porque Juan tenía mucha fama alrededor de toda la zona de Israel, sí, inclusive muchas veces las personas confundían a Jesús con Juan, porque ahí mismo los evangelios dicen, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, entonces de alguna manera Juan también tenía vaya, pues muchos seguidores para que los bautizaran. Les dijo: camada de víboras. Juan era muy, vaya, muy directo ahí con las personas. ¿Qué les advirtió? Que huyeran de la ira que se acerca. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados, se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno a otro: estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Sí, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que hay que leerlo y también nosotros aceptarlo en nuestra vida hoy en día, ¿sí? Que vaya, pues él dice nuevamente: demuestren con su forma de vivir, con sus acciones, ¿sí? Que se han realmente arrepentido y se han vuelto a Dios. Y no se digan, no, pues yo soy salvo porque somos descendientes de Abraham. En este caso se refería a los judíos, pues somos descendientes de Abraham, que son los judíos. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ese mensaje también va para nosotros. Debemos de cambiar realmente nuestra forma de vivir, de realmente tener un arrepentimiento genuino. No nada más decir, bueno, pues ya estoy salvado porque
porque Jesús dio su vida en la cruz, pero yo como quiera voy a seguir pecando y no me va a importar y voy a seguir mi vida como si nada, al igual que todo mundo, sin ningún tipo de remordimiento. No, tiene que haber realmente una conversión verdadera. Como dice Jesús, para entrar al cielo tienes que ser bautizado en agua y en espíritu. Sí, en espíritu. Tiene que entrar realmente el Espíritu Santo en ti, tiene que realmente haber un arrepentimiento genuino. Eso solamente Dios lo sabe porque Dios es el que conoce nuestros corazones. Pero una de las formas de ver que realmente eres un seguidor de Cristo es pues, con tu forma de vivir, con tus acciones. Sí, sí, y no solamente estamos salvos porque pues yo nada más soy de la iglesia o yo soy cristiano o a mí me bautizaron o cosas así, sino realmente debe de haber un arrepentimiento genuino. Mm, Versículo 9. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Sí, así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado bueno, al fuego. Juan vuelve a decir algo parecido, sí. Viene el hacha de Dios con un juicio. Dios viene con un juicio, sí, sí. Y todo árbol, todo ser humano, sí, que no produce buenos frutos, que no hace buenas acciones, sí. Todo ser humano que no hace buenas acciones, todo árbol que no produce buenos frutos, será cortado en juicio y arrojado al fuego. Sí, entonces hay que producir buenos frutos y no malos frutos. Eso es importante, sí. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienen dos camisas, da uno a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Ujú. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Sí. ¿Qué debemos, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues básicamente las personas le están diciendo, pues, ¿qué debemos de hacer? Y Juan ya les está diciendo un poquito de manera más práctica, más directa y de manera más objetiva. Dices, pues tienes que compartir con los pobres, no quedarte todo tu dinero y yo. Si de repente hay un necesitado, ayudarlo. Sí, a los cobradores de impuestos, que eran las personas peores vistas en Israel. ¿Por qué razón? Porque cobraban impuestos para el Imperio Romano y eran los mismos judíos cobraban impuestos para el Imperio Romano y los veían como traidores. Ah, tú trabajas para el Imperio Romano, me estás quitando dinero a mí, que soy tu hermano judío, y tú estás trabajando pues para los contrarios, para el Imperio Romano. Sí, y vaya, pues el mismo Juan dice, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere, de lo que realmente posiblemente había mucha corrupción, pedían mucho dinero, a lo mejor se robaban dinero, cosas por el estilo. Igual los soldados, oye, ¿qué debemos hacer? No estés acusando gente vaya, pues, de manera falsa, con tu sueldo suficiente, ¿sí me explico? Corrupción, que hoy en día, pues obviamente también hay, vaya, pues hay este tipo de corrupción también. Entonces, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. De alguna manera había como esa cuestión que se estaba propagando un poquito. Juan contestó sus preguntas diciendo, yo los bautizo en agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Sí, tan superior, tan arriba que ni siquiera puedo yo echarle vaya, por las agujetas de sus zapatos, vamos a decirlo así. Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. De alguna manera, Juan decía, yo los bautizo así en agua, así en el río Jordán, pero él vaya, pues les va a bautizar con Espíritu. Sí, si realmente es el Espíritu, eso es lo que salva. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Ojo. Sí, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. El mismo Juan está hablando aquí que va a haber una separación. En otras palabras, va a haber dos tipos de gente últimamente. Yo sé que cada quien tiene vidas diferentes, vivimos en diferentes países, hablamos diferentes idiomas y tenemos vidas diferentes en general, pero últimamente van a haber, vaya, pues cuando muramos, van a haber dos tipos de gente. Sí, y el mismo Juan los describe. Sí, entonces... Sí, él está listo para separar el trigo de la paja, sí. El trigo, sí, Jesús, sí, lo va a separar y le va a llevar al granero, simbolizando todas esas personas que creyeron en él y realmente vaya, se arrepintieron y transformaron su vida, se van al granero, o sea, al cielo.
Pero todas las personas que no creyeron en Jesús, que siguieron con su vida mundana, que no hubo realmente ningún arrepentimiento, van a ser paja, sí. Serán separados y se van a ir a un fuego interminable, sí. De alguna manera está hablando Juan aquí de un fuego interminable. En otras palabras, una especie de castigo, una especie de infierno, sí. Versículo 19. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea. Recordemos que era el hijo del rey Herodes, papá, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, sí, y por muchas otras injusticias que había cometido, sí. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando bueno, pues a muchos pecados, bueno, pues agregando sus muchos pecados uno más. Entonces, realmente Juan el Bautista y Herodes Antipas tenían pique. Juan lo acusaba, pues propiamente porque se había casado con la esposa de su hermano y había cometido posiblemente muchas otras injusticias. Y pues Juan, como era ahí el rey de Galilea, pues, perdón, Herodes, como era el rey de Galilea, metió a Juan en la cárcel. Entonces, vamos a parar aquí lo que es vaya, pues esta lectura. Vamos a parar aquí el día de hoy en el capítulo 3 de Juan, versículo 20. Y vamos a iniciar ya, ahora sí, con el bautismo de Jesús, que es básicamente el evento que marca pues, el inicio de lo que es su ministerio. Y recordemos que su ministerio no duró mucho tiempo. Muchas personas creen que no, Jesús estuvo predicando toda la vida y fueron solamente 3 años. Más o menos de su año cuando tenía 30 al 33, aproximadamente 3 años. Fue un periodo relativamente corto. Pero en ese periodo de solamente 3 años, y vaya, pues válgame las palabras que voy a decir, ese carpintero humilde, hijo de personas humildes, que nació en un pesebre, en un lugar donde comían animales, ¿sí? Que no era hijo de un gran rey o vivía en un gran templo o en un gran castillo. En solo 3 años, ese carpintero desconocido cambió el mundo por completo. Tanto fue su influencia en el mundo y hoy en día, inclusive en el mundo secular, que nosotros partimos toda la historia humana a partir de su nacimiento, tanto después de Cristo como antes de Cristo. Tanto fue su impacto que nosotros históricamente, y esto lo hacen todas las naciones del mundo, separan lo que es su calendario antes de Cristo y después de Cristo. Obviamente hay otros calendarios, sí, pero todas las naciones en general, como lo sabemos, pues usamos este calendario del año 2025, vamos a decirlo así. Por eso es muy importante. Y más que todo, pudo cambiar el mundo allí en Israel, que era un lugar olvidado del Imperio Romano, de lo más lejano en aquel entonces del Imperio Romano, no era un lugar muy importante o sea, en el tema mundial, vamos a decirlo así. Entonces, allá en esos pueblitos, solamente en 3 años, esta persona desconocida, sin ningún tipo de influencia importante política o lo sí pudo cambiar el mundo. Muy importante. Entonces, vamos a pausar aquí y vaya, pues vamos aquí bueno, ahorita hablar aquí vaya, pues de manera abierta. Yo quiero hablar el día de hoy, veo que ya somos ahorita 14 los conectados, sobre el tema de la Navidad. Sí, como sabemos, pues es el nacimiento de Jesús como lo celebramos. Ya en las cuestiones, en las festividades de México, pues lo celebramos con familia, normalmente el 24 de la noche, una cena, se intercambian regalos, a veces también el 25, que es la mera Navidad. Yo recuerdo cuando yo vivía allá en Monterrey, el 24 nos la pasamos con la familia de mamá hasta las 2 de la mañana y luego el 25 con la familia de mi papá y siempre eran un montón de regalos ahí por todos lados y luego el 25 de la mañana ahí los regalos, cuestiones así por el estilo. Ahora, yo quisiera hablar de algo un poquito más histórico, pues para que ustedes sepan este conocimiento sobre propiamente el nacimiento de Jesús, porque recordemos que la Navidad se celebra específicamente lo que es el nacimiento de Jesús. Aquí nada más voy a revisar rápidamente mis notas para lo que les quiero comentar, am, que es algo que yo, vaya, había investigado aquí recientemente. Ahora, aquí va. La fecha del 25 de diciembre, eh, vaya, nosotros lo marcamos como el nacimiento de Jesús, pero no fue realmente el día en que nació Jesús, propiamente, o sea, históricamente hablando. Aquí les comento, nadie sabe ciencia cierta, ni siquiera los historiadores, cuándo fue vaya, pues, el día exacto en que nació Jesús. Ese registro no lo tenemos. Em, muchos historiadores profesionales asumen que habrá nacido por la primavera o el otoño. ¿Por qué asumen esto de que nació en la primavera o en el otoño? En el mismo evangelio, inclusive ahorita lo leímos en el evangelio de Lucas, dicen que estaban los pastores pastoreando las ovejas. Entonces estaban estas personas afuera
pastoreando las ovejas. Normalmente los inviernos ahí en Israel son muy fríos, en donde no van a estar las personas afuera pastoreando ovejas. Si hay personas afuera pastoreando ovejas, normalmente sería en la primavera o en el otoño, donde los climas son más templados. Esas son las etapas donde se están pastoreando ovejas. Y algunos historiadores asumen que posiblemente fue en la primavera, alrededor del mes de abril o marzo. ¿Por qué razón? Porque si estaban pastoreando ovejas, posiblemente era para la Pascua, para la celebración de la Pascua. Entonces, se asumen, pues están estas personas afuera, en un clima posiblemente agradable, pastoreando las ovejas, pues posiblemente era para la celebración de la Pascua. Entonces, muchos historiadores intentan estimar que posiblemente Jesús ha de haber nacido en una primavera, vamos a decirlo así, no propiamente el 25 de diciembre. Esto solamente para que lo tengan como conocimiento general. Ahora, el otro tema es el año. Sí, obviamente nosotros estamos en el año 2025 después de Cristo. ¿Qué sucedió con ese tema de los años? Más o menos como por los años 500 después de Cristo, bueno, es el Papa de la Iglesia Católica le pidió a un monje que se llama Dionisio el Exiguo. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Y eso fue en el año 500. Pues necesitamos aquí determinar, pues, en qué año nació Jesús, como determinar lo que es pues un año exacto. Y le encargó a esta persona que se llamaba Dionisio, pues, que investigara para fijar lo que era el año en que nació Jesús. Em, en aquel entonces, lo que esta persona hizo de inicio, literalmente se metió al libro de Lucas, que ahorita lo acabamos de leer, y vio en esa parte que nosotros leímos, bueno, pues al principio del capítulo 3 que dice, oye, pues Jesús fue bautizado a los 15 años vaya, pues del reinado del emperador Tiberio. Entonces esta persona de inicio dijo, ok, si Jesús fue bautizado a los 15 años vaya, pues del reinado de Tiberio, y luego Lucas, vaya, menciona ahí en su libro más adelante que Jesús fue bautizado cuando él tenía unos 30 años. Así dice Lucas. Jesús tenía unos 30 años a los 15 años del reinado de Tiberio. Entonces Dionisio dijo, pues si Jesús tenía 30, porque así lo dijo, si Jesús tenía 30, el resto de los 15 años de Tiberio más otros 15 años, pues bueno, eso lo fijó como el año uno. Dionisio dijo, este va a ser el año uno. Ojo que no es el año cero, porque en aquel entonces no existía ese concepto del cero, sino lo empezó, Jesús nació en el año uno propiamente. Pero Dionisio posiblemente ya los historiadores hoy en día cometió un error. El primero fue bueno, es asumir que Jesús tenía 30 años. Lucas dice que él tenía unos 30 años. Entonces pudo haber tenido 34, pudo haber tenido 36, pudo haber tenido 29. O sea, no es que precisamente haya tenido 30 años. Eso es, bueno, pues una de las cuestiones. Y lo otro es que hay evidencia histórica y se tiene vaya, pues el registro preciso que el rey Herodes papá, que era el rey que intentaba matar a Jesús, vaya, pues de bebé, vaya, pues que mató muchos bebés para intentar matar a Jesús de bebé, él murió en el año -4. Entonces, si el rey Herodes que quiso matar a Jesús cuando era bebé murió en el año -4, pues significa que Jesús no nació en el año uno. Significa que posiblemente Jesús haber nacido como en el año -4 o -6, ya haciendo una estimación más precisa de su nacimiento. Entonces, obviamente nosotros, pues ya asumimos que Jesús nació en el año uno, el 25 de diciembre del año uno, pero ahorita les comento estos detalles, que a lo mejor posiblemente nació en la primavera y a lo mejor nació un poco antes, como el año -4, -6, vaya, considerando que el rey Herodes que intentó matar a Jesús de niño, efectivamente murió en el año -4. Entonces, esto nada más para que lo tengan así como de detalle, un poquito. Y bueno, pues últimamente, pues como siempre, recordar que la Navidad es para pasarlo en familia, disfrutarlo, pero más que todo, recordar a Jesús, su vida, su nacimiento y últimamente la gran gracia que Él nos dio, que es su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, para nosotros poder estar con Dios cuando nosotros muramos, para nosotros poder ser limpios, porque últimamente el pecado y Dios no se mezclan. Si no se mezclan, el pecado y Dios no se mezclan. Y nosotros, como sabemos, pues somos pecadores. Entonces, así por nuestra cuenta no nos podemos mezclar. Por eso cuando Adán y Eva comieron del fruto, cuando estaban en el jardín del Edén, dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a tenerme que separar un poquito de ustedes. Antes podía caminar con ustedes lado a lado y estar platicando, como lo vemos en el libro de Génesis, y ahorita ya no. Dios de alguna manera se separó y Adán y Eva pues salieron del jardín del Edén. Entonces, de alguna manera no nos podemos mezclar así.
pero ya nos podemos juntar con Dios porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. Reconocer eso, que últimamente el castigo del pecado es la muerte y nosotros merecemos la muerte, teóricamente hablando. Merecemos estar colgados en la cruz, merecemos la muerte, pero sí, hay ese cordero perfecto, Jesús, que dijo, ¿sabes qué, Sergio? No, sí. Yo voy a morir por ti, yo voy a pagar tu cuenta, yo voy a pagar por tus pecados, sí, yo voy a derramar la sangre, yo que no hice pecado, yo lo voy a pagar por ti para que tú puedas tener acceso a Dios, sí, para que tú puedas ser limpio. Y el día en que tú fallezcas, si tú tienes en fe, fe en mí, creencia en mí, y realmente convertiste tu vida, vas a ser limpio, ¿sí? Y sí vas a poder tener, vamos a decirlo así, como acceso al cielo, vamos a decirlo así, esa vida eterna. Porque si Jesús no hubiera venido a pagar por esos pecados, Dios es misericordioso, como lo ha sido con nosotros, pero también es justo. Es misericordioso, pero es justo. De alguna manera, esos pecados se tienen que pagar. ¿Quién los va a pagar? Entonces, ultimadamente es eso, cuando nosotros morimos es o tenemos justicia, oye Sergio, tú cometiste esos pecados, mereces la muerte, o tenemos gracia, que recordemos gracia es un regalo. Decir, ¿sabes qué? Sí, sí mereces la justicia, pero te doy la gracia para que tú puedas venir a mí. Sí. Yo voy a, bueno, ahorita abrir aquí los micrófonos para los que quieran participar, platicar, ya sea de este tema o cualquier otro tema. Yo sé que el día de hoy el tema de la Navidad lo hice así como muy, muy científico, así como de historia, pero simplemente quería aprovechar aquí la época pues, para comentarles ese dato y que supieran un poquito sobre ese contexto. A veces algunos ateos dicen, ay, pero si Jesús no nació en el 25, etcétera. Bueno, pues, se sabe vaya, pues todos esos datos que se tienen, pero independientemente si nació en el 25 o no nació en el 25, realmente eso no tiene relevancia con la vida de Jesús y el sacrificio que él hizo. Sí, que eso es lo importante, eso es realmente vaya, lo importante. No sé si hay alguien quiera hablar, ya ahorita si quieren, para quitar el mute en sus micrófonos, quieren hablar abiertamente, si tienen algún comentario, alguna pregunta, mucho gusto, puede ser de cualquier tema. Yo, Hola Daniel, perfecto, muchas gracias. Creo que estás en mute. ahora sí. Sí, Hola, buenas noches. buenas noches. Sí, mira, siempre yo he escuchado de la controversia que hay de la fecha del nacimiento de Jesús, Ujú, pero yo en lo personal y se lo he inculcado a mi familia que es una fecha para, pues, para reunirnos, ujú, para recordar el nacimiento de Jesús, nuestro Señor. ujú. Entonces, siento que sirve para eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, no toda mi familia es cristiana. Entonces se aprovecha para, pues, para recordarlo y para recordarles a mis familiares el hecho del nacimiento de Jesús. Ujú. Entonces siempre yo siento que es como que una fecha para aprovechar y lejos del festejo, la comida, la cena, es el recordarle a los hermanos que no están convertidos que es una fecha para aprovechar y hablarles un poquito, darle la semillita de la palabra, como dices tú. Entonces, pues esa es mi perspectiva de la fecha y siempre va a haber controversia con eso, pero yo pienso que nosotros que nos documentamos de la palabra hay que aprovecharla. Sí, totalmente, Daniel, y pues muchas gracias por ese comentario. Am, a mí me ha pasado personalmente, bueno, pues yo aquí nomás tengo a mi esposa y a mi hija, o sea, no tengo mis papás o mis hermanos, porque pues por la mayoría vaya, viven en Monterrey. Generalmente en las Navidades nos juntamos con amigos, en este caso. Y muchas veces nos toca de que, bueno, pues que cada quien diga unas palabras. Y pues mucha gente, no, pues muchas gracias por este año, bendiciones para el próximo y que les vaya muy bien en su trabajo y felicidades a los que tuvieron hijos o los que se casaron, cuestiones así. Y siempre aprovecho un poquito para dar un poquito esa semillita. Igual, ¿no? Pues felicidades y todo, pero siempre, vaya, les comento. Y pues también esta fecha específica, pues es para recordar a esa persona que nació hace 2000 años, que cambió el mundo por completo con sus enseñanzas, y esa persona se llama Jesús. A veces sí, porque pues a veces hay personas de otras religiones, cuestiones así, pero obviamente todo el mundo sabe de Jesús así de manera.
o sea, sabe lo que es vaya, pues el cristianismo y les planto esa semillita, así como esa cuestión. Recordemos a Jesús, es propiamente esa fecha y nos sirve mucho para, pues como oportunidad ahí de plantar esa semilla, como tú comentas, pues a las personas que no son creyentes. Am, Ahora, bueno, aquí estoy viendo una pregunta que escribió Ana. Dice, ¿por qué cree que siendo Dios no dejó datos concretos que pudieran fundamentar más la fe en él? Es muy buena pregunta. Sí, como que muchas preguntas vaya, pues muchas personas se preguntan, oye, ¿por qué Dios no hizo algo diferente? Por ejemplo, para que pudieran creer en él, algo que fuera más claro y más evidente. Como dicen, oye, dicen algunos ateos, si Dios así que se hubiera bajado del cielo, ya, yo soy Dios, así, que todos lo vieran, así una imagen, algo así, cree en mí o algo por el estilo. Dijo, ¿por qué no hizo algo que fuera como más claro y más evidente? De alguna manera, esta es una pregunta que no lo podemos contestar porque no lo sabemos por qué Dios lo hizo así, por qué Dios creó el mundo de esta manera, o sea, vaya, de esta forma, y últimamente, pues en su sabiduría infinita, optó que así fuera. Por ejemplo, revelarse a través de la persona de Jesús, revelar su mensaje a través de la persona de Jesús y el sacrificio con él. Él optó que fuera por esa forma. ¿Pudo haber sido diferente? Pues a lo mejor hay diferentes formas, de una manera más clara, probablemente, pero él en su sabiduría infinita optó que fuera específicamente así. De alguna manera que no fuera así, vaya, que vaya, lo vemos en el cielo bajar así y que es totalmente evidente. Él lo decidió así. Ahora, de alguna manera, si lo pensamos de cierta forma, Jesús vivió en la época donde ya se escribía, ya se guardaban textos, ya había transmisión vaya, pues ya se podía transmitir información de manera confiable, ¿sí? Él dejó esa evidencia, oye, ¿sabes qué? Esta persona murió, claramente murió, y claramente resucitó vaya, pues 3 días después. Dejó pues ese evento sobrenatural, ¿sí? Esa señal pues de alguna manera clara, sí, sobrenatural y clara, para nosotros poder tener fe en él. ¿Pudo haber sido diferente? A lo mejor, pero él lo decidió de esa manera. Si lo ponemos a pensar, bueno, Jesús nació donde ya se podía transmitir información, o sea, no muchos miles de años atrás, donde posiblemente eso no se pudo haber transmitido históricamente, o sea, nació en una fecha, pues, muy buena para poder transmitir lo que es su mensaje, humanamente hablando, vamos a decirlo así, y dejó evidencia muy clara de su resurrección a través de los evangelios. Y aparte fuera de la Biblia, también hay textos judíos y textos griegos que hablan sobre Jesús, hablan de esa resurrección que hubo y los milagros que hubo, sí, de la evidencia de los apóstoles, de cómo murieron. Entonces, sí hay de alguna manera evidencia dura y clara, nada más que sí hay que investigarlo un poquito. Últimamente son personas, las personas creyentes son personas que se empiezan a cuestionar y empiezan a buscar un poquito. Como dice, vaya, es como dice la Biblia, tú toca y encontrarás, busca y encontrarás. De alguna manera hay que buscarlo. No va a estar así enfrente de nuestra cara tal cual, pero hay que buscarlo. Y si lo estamos buscando con nuestros corazones, lo vamos a encontrar, de cierta manera. Am, no sé si alguien más Sergio, quiera, ¿sí? Ujú, sí, mira, respecto a la pregunta, tú tienes mucha razón. ujú, No recuerdo ahorita en qué versículo de la Biblia habla acerca del rico que va al cielo y ve a lo lejos, me parece que Abraham, y le dice, ve a casa de mi hermano y dile pues dile cómo estoy yo, que no seguí la palabra, y le contestan que no, porque aún así, aunque lo hiciéramos, él no va a creer. Siento que es parte de la pregunta, si Dios hubiera dejado, si Jesús hubiera dejado una palabra escrita o un libro tal vez, o él mismo hubiera dado una fecha exacta de su nacimiento que tomáramos como referencia, de esa manera pienso yo, es mi punto de vista, nosotros adoraríamos más ese día, más ese libro que él dejó escrito con su puño y letra que a él mismo. Es ujú, mi perspectiva de por qué no dejó fechas o un texto cuando él pudo haberlo hecho, porque él sabe que nuestra curiosidad humana nos hubiera hecho adorar más ese hecho, esa parte física que él hubiera dejado, que a él mismo y su palabra como la transmitió. Esa es mi ideología.
Sí, sí, totalmente. O sea, que pudo haber sido diferente como tú comentas, sí, pero siempre hay consecuencias. Inclusive si hubiera hecho algún evento así sobrenatural, posiblemente las personas después, eso fue inventado, o cuestiones así por el estilo, pero de alguna manera él lo decidió así de esta, de esta manera. Ahora yo estoy viendo aquí, Pau está escribiendo, yo era católica recientemente transformada. Mi testimonio es algo hermoso, pero mi mamá se puso en mi contra, incluso me dijo que yo ya no tenía madre. Pueden orar para que ella entienda que estoy en el camino correcto. Ok. Sí, Pau, Hermano, sí, sí. Hola, Norma. hola, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la fecha de nacimiento de Jesús creo que pues es secundario, porque lo más importante es que Él haya venido, Dios se ha manifestado al mundo a través de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el más importante es en la persona de Jesús. Ujú. Vino y se despojó de su vestidura, Sí, siendo rey, nació en un establo sí, entre sí, animales, ¿no? sí. Y nos vino a enseñar eh, el valor del amor, porque todos estamos aquí por amor. Y Dios se ha manifestado y se ha revelado al mundo a través de la naturaleza, a través del Espíritu Santo, a través de las cosas cotidianas, de los milagros. La Biblia dice que hay cosas que no son reveladas a nosotros, que serán reveladas el día que estemos allá, en el cielo, si Ujú, perseveramos. ujú. Porque usted comentaba que, pues estas fechas, sí, ciertamente debemos de darle gracias a Dios porque estamos llegando hoy estamos a 23. Sí. Faltan, creo que 7, 8 días para que termine el año, pero en ese Ujú, transcurso, pues todavía se puede decir mucho, ¿no? ujú. Pero que lleguemos al final del año es cómo le agradecemos al Señor su fidelidad, su amor, su misericordia. Dios se sigue manifestando en nosotros a través de los milagros, de la sanidad que muchas veces nos da, del aliento de vida, de las fuerzas, y porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Sí. Entonces, estas fechas son para reflexionar qué hicimos, cómo avanzamos este año, si superé o avancé en algún problema, en algún pecado que yo tenía ahí oculto, porque precisamente usted decía al inicio, el Señor nos demanda que vivamos una vida santa, agradable, porque somos sus hijos y el amor y el perdón de Dios nos ha transformado. Y segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Eh, Metanoia, ¿verdad? Sufrimos un giro, un cambio de 180 grados y somos nuevas personas y vivimos para Él, para amarle a Él, para servirle a Él. Y si Jesús pudo vivir esa vida en victoria, nosotros, ¿por qué no? Si Sí. Él nos dio la promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados hermanos, no perdamos el tiempo, congreguémonos, sirvamos, amemos al prójimo, así como lo hizo nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es lo máximo de ejemplo en nosotros, no es el pastor, no es el hermano, no es el anciano, es Jesús, nuestro modelo a seguir. Entonces, estas fechas son para reflexionar sobre nuestro caminar diario con el Señor porque Él dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que permanecer fieles en sus palabras, en sus promesas. ¿Queremos conocer más de Dios? Él se nos revela a través de la palabra. Ya no necesitamos profecía, ya no necesitamos que venga gente de otro lado y nos diga que nos va a decir esto, que nos va a decir lo otro, porque la palabra la palabra lo dice todo, ahí hay consejos, ahí hay de todo. Así que, mis amados hermanos, vamos a ponernos truchas y leamos para que seamos sabios
y vivamos la palabra para que seamos santos como el Hijo de Dios. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Norma, y vaya, por tu mensaje, por compartirlo aquí en el grupo. Y vaya, sabes palabras. Muchísimas gracias, Norma. Ujú. Em, También aquí, pues vamos a orar, vaya, déjame- vamos a orar por Pau también porque ha tenido problemas en la relación con su mamá, porque se hizo cristiana, su mamá es católica, entonces de alguna manera había un poquito de conflicto. Vamos a orar, Pau, bueno, sí, por ti. Y yo sé que es un tema bien difícil porque es tu madre, pero tú siempre ámala, sí, recuerda cómo Jesús trataba a las personas, sí, tú ámala, entiéndela de cierta manera. Yo sé que también ella, vaya, pues es siempre una relación de dos, o sea, es hacia los dos lados, pero tú siempre dispuesta, pues, a perdonar, a amar, a seguir adelante. Y si vamos a, bueno, pues a orar por ti ahí sobre ese tema en particular. Luego Ana dice, todos de alguna manera hemos recibido rechazo por seguir a Cristo. El término cristiano en el inicio de la buena fe era una forma de burla en que se referían a los convertidos. Tú refúgiate en él. Gracias por la respuesta. Yo creo que lo más importante es cuando Jesús nace en tu corazón, dice Armando, porque, porque de qué nos saber su fecha de nacimiento si no nace en nuestro corazón. Sí, Dios los bendiga. Muchísimas gracias ahí por tu comentario, Armando, también. O sea, independientemente de las fechas, realmente sí está en nuestros corazones. Y sí, de alguna manera, siempre. Siempre que seguimos a Jesús vamos a tener rechazo y a veces de nuestros familiares o amigos cercanos. Yo de repente tengo rechazo de mis amigos, porque me dicen, oye, Sergio, pues como que has cambiado, no sé, como que has cambiado, etcétera, cuestiones así por el estilo, porque de repente ya no quiero ir a algunos lugares, cuestiones así. Me dicen mis amigos, no, hombre, no hay ningún problema, no pasa nada. Y vaya, pues sí empiezo a recibir como que cierto rechazo. Obviamente no se compara con el rechazo que ahorita sufre Pau directamente con su mamá. Eso es obviamente un rechazo mucho más fuerte e importante. Ah, pero tú ten tu fe fuerte, Pau. Tú sigue orando todos los días. Ten un corazón abierto, genuino. Ten paciencia porque a veces Dios obra de maneras misteriosas y a veces puede tardar en obrar en tu vida. A veces no es de la noche a la mañana, se puede tardar tiempo. Pero tú entrégate a Él, independientemente que se haga la voluntad de Él en tu vida y en la tu mamá también. Sí, tú pon tu fe y tu esperanza en Él totalmente. Y siempre con los brazos abiertos ahí con tu mamá, definitivamente con los brazos abiertos, siempre inclínate hacia el perdón. Yo sé que es fácil decirlo, difícil de hacerlo. Nuestra naturaleza es de repente guardar rencor, en muchas ocasiones, pero tú siempre inclínate al perdón. Igual, no va a ser algo que sea rápido de la noche a la mañana. Oye, ¿sabes qué? Ya perdoné, ya se me olvidó por completo, etcétera. A veces va a tardar tiempo. Es un proceso muchas veces, pero siempre inclínate hacia el perdón. Siempre es muy importante. Ahí este tema. Bueno, pues ahorita debido a la hora, vamos a concluir ahorita el estudio. Me dio muchísimo gusto verlos, igual aquí a las personas nuevas. Espero que se la pasen muy bien en esta Navidad. Ahí y vaya, pues mis más grandes bendiciones para ustedes vaya, pues, en estas fechas, también para su familia, recordar a Jesús como lo que hemos comentado. Nos vemos el próximo martes, va a haber estudio bíblico, creo que es martes 30. Vaya, 30 de diciembre, igual es a la misma hora, y pues estamos aquí conectados. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias Señor, gracias por este libro de Lucas, Señor, por estas enseñanzas, Señor. Gracias por la vida de Juan el Bautista de hace 2000 años, que fue el que te presentó al mundo, Señor, cuando ibas a iniciar el ministerio. Muchas gracias. Te pedimos mucho por nuestras familias, que para poder recordarte a ti, Señor, recordar a tu Hijo Jesús que vino aquí a la tierra hace 2000 años. También te pedimos por Paul y su relación con su mamá para que puedas tocar el corazón de ambas, Señor. Se puedan acercar y haya vaya mutuo entendimiento. Muchas gracias nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Bye, Arturo. Bye, Norma. Bye a Dios todos. le bendiga, hermano. Bye. Hasta Saludos, luego. bendiciones, un abrazo. Pásenla bonito. Igualmente, bendiciones a todos. Que se la pasen muy bien. Gracias. Bye. Ya